estoy muy bien. Bueno, buenas tardes, que me da como siempre muchísimo gusto venir aquí al Buzón. Les quiero comentar varias cosas, les voy a hablar de la reforma energética y también vamos a hablar un poco de la coyuntura, de lo que está pasando, de lo que pasó ayer. Por supuesto que todo está vinculado. Estamos viviendo un momento muy peculiar y esto es lo que lo que se conoce como un momento de crisis. Se están empezando a juntar todas las contradicciones, todo se está empezando a complicar y son momentos muy difíciles, son momentos muy volátiles, son momentos en los que tenemos que hacer muy buen análisis y es para estos momentos para los que nos sirve todo lo que hemos aprendido en estos círculos de reflexión y análisis. Tenemos que justamente echar a andar todo lo que hemos aprendido y hacer cada vez análisis más finos y más precisos. Sobre todo porque en estos momentos de crisis las coyunturas cambian, pero rapidísimo. Entonces lo que tenemos hoy, el análisis que vamos a hacer hoy, pasado mañana ya no sirve. Entonces tenemos que entender muy bien qué es lo que está pasando y qué es lo que se está jugando. En primer lugar, quiero decirles, todos ustedes supongo que ya tienen una idea muy clara de lo que es la historia del petróleo, la importancia de la defensa del petróleo, etcétera. Y quiero decirles, ustedes ya saben que la reforma de Peña Nieto, contrariamente a lo que nos han dicho, pues es una reforma muy de fondo, porque las noticias nos dicen que es una reforma light y que es una reforma muy alivianada y que no se privatiza, etcétera. Pues nosotros, con una simple revisión, nos damos cuenta de que sí se privatiza. Y este es un debate que yo creo que ellos ya tienen perdido, porque ellos están planteando desde ya en sus anuncios, te dicen no a la privatización, sí a la reforma de Peña Nieto. Eso quiere decir que ya perdieron el debate de la privatización, ya saben que la privatización no es aceptada por la gente. Entonces lo único que tenemos que probar ahora es que esa reforma sí privatiza. Y pues la verdad es que es muy claro que sí privatiza. Vamos a ver en qué consiste esa reforma. Primero, la reforma de Peña Nieto cambia la Constitución mexicana. Y cambia la Constitución mexicana en artículos muy precisos, en el artículo 27, en el artículo 28. Y vamos a ver qué dicen esos artículos hoy y vamos a ver qué es lo que plantea Peña Nieto. La Constitución establece que el petróleo y los hidrocarburos, hidrógenos sólidos, líquidos o gaseosos son propiedad de la nación. La reforma de Peña Nieto pretende que el petróleo puedan ser explotados por particulares. Eso ya es una privatización. La Constitución hoy prohíbe que se celebren contratos con particulares para explotar el petróleo. La reforma de Peña Nieto lo que hace es que los legaliza. Eso ya es una privatización. La reforma, además, no solamente afecta o ataca lo que es el petróleo, también toca lo que es la luz y lo que es la energía atómica. Lo de la energía atómica es muy importante, no porque en México la energía atómica sea muy importante, pero es importante porque en México hay uranio. Entonces, si permitimos que vengan a explotar el uranio, lo más probable es que quien saque el uranio sean empresas norteamericanas y nada nos garantiza que no se use ese uranio para hacer bombas atómicas y todo ese tipo de cosas que son inaceptables. Pero también la reforma energética se plantea autorizar los contratos a la energía eléctrica y aquí lo que están haciendo es una cosa muy sencilla. Miren, estos señores, como bien lo sabemos, han ido avanzando de manera muy mañosa. Hay un montón de cosas que están prohibidas por ley. Entonces estos encuentran la forma de darle la vuelta, hacen un montón de cosas ilegales y después las legalizan. Eso hicieron con la luz. Han dado un montón de contratos fuera de la Constitución que contradicen lo que dice la Constitución hoy en día a empresas eléctricas para que puedan explotar la luz en México. Entonces han dado un montón de contratos, tal. Y hoy en día una parte muy importante de la energía eléctrica del país la generan empresas particulares. Eso hoy es ilegal.
Lo que quieren hacer es legalizarlo con la reforma energética de Peña Nieto. Entonces, eso quieren hacer con la energía eléctrica, eso quieren hacer con el petróleo, legalizar los contratos privados. Ahora, hay una cosa que plantean que es curiosa. Hoy la Constitución establece que el petróleo y los energéticos son una actividad estratégica para el país. Y bueno, el término estratégico, estrategia, es un término que se utiliza mucho en términos militares. Lo que es estratégico es aquello que realmente necesitas, que te es vital, aquello que no puedes soltar, aquello que es fundamental para tu vida, para tu supervivencia, para tu triunfo, etc. Entonces, las cosas estratégicas no se sueltan. Imagínense ustedes que en la batalla del 5 de mayo, el general Zaragoza se hubiera puesto a negociar el fuerte de Loreto con los franceses. Pues si los negocia y si lo entrega, pues pierde la batalla. Es decir, eso es lo que significa, así de importantes las posiciones estratégicas. Ahora, el petróleo, la pregunta es, ¿el petróleo es realmente estratégico para la economía mexicana? Pues sí que lo es, porque es la economía, es la columna vertebral de la economía. El petróleo es la base de la economía mexicana. Entre el 35 y el 45, así entre el 35 y el 45% de todo el presupuesto nacional. Entonces, entregarlo, pues sí te plantea un problema estratégico. Bueno, pues la Constitución, la reforma de Peña Nieto, plantea que que el petróleo deje de ser estratégico. Y hay un problema, además, que es muy serio. Con la reforma energética pasaría con Pemex lo mismo que pasó con las empresas eléctricas. Ellos te dicen, no vamos a tocar Pemex, no vamos a privatizar un tornillo de Pemex. Pues no, lo que van a privatizar es la industria petrolera. Es decir, lo que van a privatizar es el petróleo, lo que van a privatizar es la renta petrolera. Y ahorita vamos a hablar de lo que es la renta petrolera. Todos sabemos que a Pemex le han hecho lo imposible para corromperla. Dejaron a Rodríguez, a Romero Deschamps, le han hecho, es decir, Pemex ha invertido en Repsol, en otra empresa petrolera, miles de millones de pesos con pérdida para México. Es decir, han hecho cosas que son increíbles, han dejado que se corrompa y todo. Bueno, con todo y todo, sabemos que Pemex sigue siendo la empresa más importante del país. Pemex por sí sola gana cerca de 77 mil millones de dólares. En cambio, todas las otras grandes empresas del país, el grupo Carso, FEMSA, Bimbo, América Móvil, etcétera, juntan a poco más de 54 mil millones de dólares. Es decir, la diferencia es enorme. Pemex es la gran empresa, por eso la quieren privatizar. Esa es la intención. Ahora bien, lo quieren hacer de una manera muy complicada, porque lo quieren hacer privatizando la renta petrolera. Te dicen, no vamos a privatizar el petróleo sigue siendo propiedad del país, y el razonamiento es muy simple, es decir, no tenemos para invertir, nos dicen, entonces necesitamos que inviertan con nosotros en las aguas profundas. Entonces, como necesitamos que inviertan con nosotros en aguas profundas, pues no podemos no pagarles o no darles algo de la inversión para que les rinda la inversión, porque si no, no van a invertir, en fin. Primer punto, es un hecho que Pemex tendría, es decir, tiene dinero para invertir, y para invertir en esas, en refinerías y para invertir además en exploración de aguas profundas. De hecho, las refinerías, es decir, el otro día nos contaba el ingeniero Felipe Torrea Ocampo, que para invertir en una refinería, pues no necesita erogar el gobierno todo de golpe. Se eroga un porcentaje, después se van erogando otros porcentajes, y la refinería es tan buen negocio que se acaba pagando sola. Entonces, el porcentaje que se invierte es un porcentaje muy pequeño de lo que es la inversión necesaria para hacer el procedimiento. Pero sabemos además que Pemex ha sido sangrada por la nación, ha sido sangrada por estas administraciones. Le han sacado hasta el 99% de sus ingresos.
la han dejado que se corrompa hasta el tuétano, han hecho cosas increíbles con Pemex. Pero para que se den ustedes cuenta de qué es lo que implica compartir la renta petrolera, voy a utilizar un ejemplo que a mí me parece que es muy claro, que es lo que implica, que es el caso de Cantarell, el yacimiento de Cantarell. El yacimiento de Cantarell en la sonda de Campeche es uno de los yacimientos petroleros más importantes de la historia. Se supone que los yacimientos que hay en las aguas profundas son tanto o más importantes que este, ¿no? Y hay muchos otros yacimientos en aguas someras donde también hay mucho petróleo. Entonces, para que se den una idea de lo que implica lo que pretenden estos señores, voy a dar el ejemplo de Cantarell. La inversión que necesitó el país para empezar a explotar Cantarell, ¿saben de cuánto fue? Fue de $5 millones, no fue más, fue de $5 millones. Eso costó la inversión para empezar a explotar Cantarell. Tan solo entre el año 2004 y el año 2008, el petróleo que sacamos de Cantarell le dio al país ganancias por $170,000 millones. Entonces, fíjense nada más, comparen, invertimos 5 y sacamos 170,000. Digo, la ganancia neta para México fue de $169,995 millones. Es una barbaridad. Lo que estos señores pretenden es que los gringos inviertan 2,5 o los 5 millones y entonces se compartirían con ellos la ganancia. Si nos vamos a las lógicas de Videgaray, que dice que sería un trato 50-50, 50-50%, en el caso de Cantarell, ellos hubieran invertido $5 millones y hubieran sacado pues la mitad, 160, es decir, y hubieran sacado unos 70,000 millones, unos 85,000 millones de dólares. Eso hubieran sacado y eso lo hubiera perdido el país. Ahora bien, eso es, sí, es que efectivamente se hiciera lo que dice Videgaray, que es de 50-50%. Sabemos que las multinacionales acostumbran quedarse con el 80% o más del petróleo, de las ganancias del petróleo. Si eso hubiera sido así, a México solo le hubieran quedado 34,000 millones de dólares de Cantarell. Perdóname, es una barbaridad. No sé si se dan cuenta del tamaño del robo. Es un abuso. Ahora, ¿qué consecuencias tiene para México que se aprobara, qué consecuencias tendría que se aprobara la reforma de Peña Nieto? Pues las consecuencias son gordas, son muchas, son variadas, son gordas. La primera, México perdería el control sobre sus recursos petroleros, porque a partir del momento en el que estos coinvierten, estas reservas petroleras pasan a ser reservas estratégicas de las empresas y estas empresas están apoyadas por Washington, entonces se convertiría en una cosa estratégica para Washington. Pues ya perdimos, y ya perdimos además la posibilidad de tener en México una explotación de utilizar el petróleo con fines estratégicos para el país, ¿no? La segunda, al entregar las ganancias petroleras, al entregar parte de la renta petrolera, pues México tendría un déficit muy serio en el presupuesto. Es por eso que nos están subiendo los impuestos con la reforma energética de Peña Nieto, con la reforma hacendaria. Ustedes, la gente luego dice, no, es que las marchas no sirven para nada, quién sabe qué. Lo vimos la semana pasada. El evento de la semana pasada fue fantástico, fue un muy buen evento, y yo estoy convencido de que ellos, y yo estoy convencido de que estos señores midieron el evento y quitaron algunos de el IVA, alimentos y medicinas, lo quitaron. Pusieron otras cosas que están muy gordas, pero quitaron el IVA en alimentos y medicinas. Eso ganamos con la sola marcha de la semana pasada, para que vean que sí sirve. Sí, lo buscaron por otro lado, por supuesto, pero ya el IVA en alimentos y medicinas no lo pusieron. Eso es un triunfo nuestro, ¿eh? Ahora, la reforma hacendaria viene muy gruesa
es una reforma que va a fregar al mexicano y sobre todo a quien se pasa a perjudicar de manera muy directa es a las clases medias. Un porcentaje muy importante de la gente que hoy paga 15% de impuestos va a empezar a pagar 30 y tantos por ciento de impuestos, los van a empobrecer en serio. Un tercer efecto de la reforma petrolera es que habrá restricciones al gasto público y esto va a generar más desempleos, menos inversión. Digo, el problema es serio. Un cuarto efecto de la reforma petrolera sería la sujeción a la tecnología extranjera, es decir, dejaríamos de producir tecnología y vamos a quedar totalmente, ahora sí que, es decir, dependientes desde el punto de vista tecnológico. Eso se llama, básicamente, fomentar la dependencia tecnológica. Ahí sí nos vamos a hundir por un buen rato. Otro tema que es importante es que si la nación pierde el control directo sobre los pozos petroleros, sobre sus recursos, sobre la industria energética, eso nos va a llevar inevitablemente a conflictos con las multinacionales petroleras y con Estados Unidos. Es decir, una de las razones por las que se habían quitado los contratos riesgo es porque eran una fuente incesante de conflictos con Estados Unidos. Tú tenías un contrato con la Shell o un contrato con Texaco y estaba todo el tiempo el embajador de Estados Unidos en Los Pinos negociando de cómo iban a ser utilizadas esas reservas, cómo se iban a compartir, etcétera. Y por supuesto esto implica que a la dependencia tecnológica habría que sumarle la dependencia bancaria, la dependencia alimentaria, la dependencia mediática, es otra vez volver a dar el grito de la dependencia, que no es tan bonito como el grito de Hidalgo, como el grito de los libres que se va a dar acá. Un problema clave de la reforma energética es que las multinacionales, si compartimos la explotación de los pozos con las multinacionales, estamos ahí entrando a unas lógicas que no le convienen a México, porque México necesita planear su economía, planear cómo se va a invertir el petróleo, planear cómo va a utilizar los recursos, en fin, y necesita guardarse petróleo para el futuro. Lo que estos señores se plantean es utilizar el petróleo, es decir, las necesidades de las multinacionales son otras. Ellas quieren sacar lo más posible de petróleo lo antes posible para tener las mayores ganancias posibles. Y esto implica que las multinacionales van a pujar o van a buscar agotar las reservas de petróleo de México lo antes posible para ellos ganar lo más posible y nos van a dejar sin petróleo y sin futuro. Perdóname, es un problema estratégico. ¿Cómo no va a ser estratégico el problema del petróleo? Y luego, contra lo que dice el gobierno, contra lo que afirmó Peña Nieto, no van a bajar el gas, ni la luz, ni la gasolina. Van a subir, porque además cada que hacen una privatización nos prometen que todo va a bajar y todo nos lo suben igual. Entonces, un primer acercamiento de lo que ya implica esta reforma es la reforma hacendaria que estamos teniendo, es decir, nos va a costar, nos va a pegar en el bolsillo, es parte de lo mismo. Peña Nieto dice que él asume el costo político, pues que asume el costo político, pero nosotros no tenemos por qué asumir el costo el costo económico de esa reforma. Ahí está la bronca. Luego, en conclusión, aquí esa reforma va a traer más dependencia, más violencia, más problemas y más pobreza. No la podemos aceptar. Peña promete que con su reforma la economía mexicana va a crecer 2% y quién sabe qué. Para empezar es poco lo que promete, pero además no hay nada que sustente que la economía vaya a crecer con esas reformas. Además, cada que hacen una de esas reformas, miren, cuando hicieron la reforma laboral nos prometieron que la economía iba a subir 2%, bajó. Y esto es reciente, es decir, si hacemos la suma de las promesas, pues ya estaríamos creciendo al 50%. No es cierto, estas reformas neoliberales afectan y dañan a la gente, la calidad de vida va bajando. Ahora, lo que sí le daría esta reforma, el beneficio concreto de esta reforma es para Peña Nieto, porque no sé si ustedes lo saben, pero hay un artículo especial
en las reformas que plantea que los contratos pasan necesariamente por los pinos. Entonces Peña Nieto es el que avalaría estas reformas, el que avalaría los contratos, entonces eso implica que le van a dar una lanísima a él, al señor, o que por lo menos por sus manos va a pasar una fortuna, y eso por supuesto que implica que el señor tendría el poder que tiene un jeque árabe. Es decir, es muy gordo lo que se está jugando. El problema es el siguiente. Estas reformas básicamente obedecen a los intereses de las multinacionales y a los intereses de los gringos. Si estas reformas se aprueban, nos van a someter a unas lógicas que básicamente nos regresan al porfiriato. Hoy en día nos dicen, los que están por la reforma, contra las reformas son arcaicos y son viejos y se oponen a quién sabe qué, a la mejora del país. No es cierto. Ellos son los que están por el regreso al pasado, y concretamente por el regreso al pasado porfiriano. Entonces, miren, no podemos aceptar esas reformas. Son muy gordas. Nos vamos a tener que movilizar y nos vamos a tener que activar. Ahora, yo les digo, aquí el tema es muy delicado. Tenemos que hacer un análisis muy fino de lo que está pasando y entender cómo nos podemos y debemos movilizar. El otro día en la marcha, en el meeting que tuvimos, Andrés fue muy claro, dijo, tenemos que movilizarnos dentro del marco legal, tenemos que hacer movilizaciones pacíficas, y si dijo, no queremos enmascarados, no queremos embosados, tiene toda la razón. Ayer lo que vimos es una cosa muy complicada, es decir, todo el proceso de los maestros es un proceso muy complicado. Por supuesto que la reforma educativa que ha planteado Peña Nieto es una barbaridad y por supuesto que es inaceptable. Y los maestros han hecho muy bien en movilizarse contra la reforma educativa de Peña Nieto. Esa reforma, lo hemos dicho aquí, lo hemos dicho en todas partes, no tiene nada de educativo, es básicamente una reforma laboral contra el sector de los maestros y es una reforma que también atenta contra la gratuidad de la educación en México. Es una reforma inaceptable. Ahora bien, el problema es cómo se ha enfrentado este asunto y cómo lo vamos a tener que manejar nosotros. Yo creo que sin lugar a dudas tenemos que apoyar a los maestros en todo punto. Sin embargo, lo que vimos ayer yo creo que fue otra cosa. No sé si ustedes lo vieron en las redes, pero ahí claramente hay grupos infiltrados. Aquí estamos enfrentando, entre otras cosas, a grupos es decir, además, ojo, porque son grupos infiltrados, hay grupos infiltrados, pero también hay es decir, el descontento es real. La gente tiene todas las razones para estar muy descontenta, para estar muy enojada y para tener mucha rabia. Yo estoy seguro que estos grupos infiltrados lo que hacen es que aprovechan el descontento generalizado para radicalizar aún más la situación y lo que buscan es llevar el movimiento a los terrenos en los que Peña Nieto se mueve maravillosamente bien. Si los maestros hubieran retirado sin ningún problema, así negociando las cosas ayer para que marchara el ejército y después pudieran tomar el Zócalo, eso hubiera sido una cosa. Al obligar al desalojo, nos llevan a las lógicas, a los terrenos en los que Osorio Chong se mueve maravillosamente bien. Ayer lo que vimos es que hicieron una exhibición de fuerza pública, ¿no? Que además nos mandó un mensaje a nosotros muy claro. Ustedes podrán hacer lo que... Así es, así es. Y además hubo un manejo mediático muy eficaz en el sentido, ya, por fin el orden ha regresado al Zócalo, vean ustedes, tal. Y obviamente este tipo de cosas también sirven para ver si pueden extender la represión a otros lados. Yo creo que hasta ahorita nos hemos manejado bien y no nos pueden tocar en ese sentido. Nos hemos manejado con mucha cautela. Ahora, ¿qué han hecho estos grupos? Ahorita se fueron a la UNAM. Ahorita se fueron, porque lo que van a tratar es de radicalizar al sector estudiantil y van a buscar incluso cerrar la universidad. Lo que nosotros tenemos que buscar es que la universidad se mantenga abierta. Nada afecta tanto
a la universidad pública como una universidad pública cerrada. Y yo recuerdo que cuando se dio la huelga del CGH en el 99, es cuando más se construyeron universidades privadas y planteles de universidades privadas por fuera. Es decir, sí, estos señores tienen un proyecto con la educación pública superior, y este proyecto son las universidades privadas. Para estos señores no es que quieran privatizar la UNAM, eso sería un despropósito. Lo que quieren es cerrarla. Hay que tener mucho cuidado con qué es lo que viene. Tenemos que analizar con mucho cuidado quiénes están aquí metidos. Yo estoy convencido de que muchos de los grupos que están aquí, de los grupos radicalizados, son grupos auténticos, son grupos que tienen su enojo, que tienen su molestia y tienen sus vías y sus formas de enfrentar al gobierno. Ahora, perdóname, si revisamos cómo les ha ido a estos grupos en la historia, y sobre todo si lo revisamos ahora, vamos a ver que son grupos que son muy ineficientes. Esa forma de protesta obedece a teorías que funcionaban, que estuvieron muy de moda después de la Revolución Cubana, y es lo que llaman las teorías foquistas. Es decir, piensan que además es chistoso porque la teoría del foco incluso fue una teoría que se teoriza después, y la idea es crear un foco de descontento. La idea es que ese foco de descontento va a acaparar la rabia, el enojo de la gente, y eso va a permitir amasar suficiente fuerza como para crear una revolución y mover las cosas. El hecho es que esos focos de descontento, el hecho es primero, ni la Revolución Cubana funcionó así. Para que funcionara la Revolución Cubana, para que cristalizara, hubo movimientos sociales muy amplios, movimientos sindicales muy amplios. Es decir, la cosa se organizó de otra manera, no como una teoría foquista. Todos los proyectos foquistas han fracasado. Quisieron hacer eso con la UNAM en el 99, quisieron hacer un foco de descontento para generar un foco de rebelión, etcétera, y fue un fracaso para ellos y para nosotros y para la UNAM, y de paso perjudicaron a la UNAM, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estos planteamientos, con estos movimientos. Le tenemos que meter mesura al asunto, tenemos que buscar que no se desborde la rabia, y tenemos que mantenernos siempre dentro de lógicas racionales. Esto no quiere decir que nos tengamos que desmovilizar, al contrario, implica que nos tenemos que movilizar más y que tenemos que concientizar más a la gente y que tenemos que organizar más lo que nosotros tenemos. Tenemos planeados el 22 una gran concentración. Tenemos que ir con todo y tenemos que ir firmes y tenemos que ir con ideas para parar el proyecto energético de Peña Nieto. Porque lo que está en juego, por lo que echaron a la calle, al ejército, a los soldados, a la Policía Federal Preventiva el día de ayer, es porque ellos tienen miedo de que se les vaya a venir abajo su reforma energética. Y estoy convencido de que esta reforma la podemos revertir, la podemos tirar, pero no lo vamos a hacer si nos metemos en las lógicas de violencia en las que ellos se mueven maravillosamente bien. Les recomiendo que vean en YouTube, que busquen los videos en los cuales la policía infiltra a provocadores en estas marchas. Eso lo tenemos que hacer viral nosotros. Sí, claro, están metidos. A ver, mira, y esto obedece a una lógica muy sencilla. Como el 1 de diciembre, así es. La lógica es muy sencilla. Es decir, todo gobierno tiene que tener un aparato secreto que infiltre a todos los grupos políticos, especialmente a los más radicales. Y hasta hay una razón de Estado para eso. Imagínate tú que eres gobierno, que hay un grupo de ateos radicales y que viene el Papa y que ese grupo decide matar al Papa. Pues te meten en un lío internacional brutal. Entonces, tienen que infiltrar grupos. Ahora, ya que los tienen infiltrados, pues los usan. Y esto lo hemos visto una y otra vez. Por eso, una de las pocas opciones que nos quedan es esta. Es la opción abierta, la opción democrática, la opción de hacer que la población efectivamente se mueva, se active y que lo haga por la vía legal y pacífica. Yo creo
que vamos a poder detener esta reforma, pero le tenemos que echar ganas. Yo sí les pido que para el próximo meeting cada quien lleve por lo menos a 2 personas. No está tan difícil. Que cada quien lleve a 2 gentes y vamos a atascar ese evento. Y vamos a poder detener tanto ahorita el problema es complicado. Vamos a tener que detener la provocación y vamos a tener que detener la reforma petrolera. Entonces, manejémonos con mucho tiento, manejémonos con mucho cuidado. Eso es lo que yo les quiero pedir. Creo que no es mucho y además creo que ustedes están más que preparados. Bueno, es todo lo que les quiero decir. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es María Teresa Quirós, Maritere. Yo vengo de muy lejos, no vengo siempre, pero cuando me siento muy urgida de calma, vengo aquí. Y como yo he estado muy enojada por lo que pasó ayer, pues yo trato de buscar también un desfogue, un desahogo, y vengo aquí. Mi pregunta en concreto para el Fisgón sería, ¿qué sabe él de que un hijo del que quedó ahorita de secretario de Educación, lo van a meter para suplir a la Gordillo, al sindicato, para hacerle, más que nada esa era la pregunta. Sí, del que está, sí, de Emilio Chaufet, es que me cuesta trabajo para enunciar eso. Mira, por supuesto que yo estoy convencido que uno de los primeros enojados con todo lo que pasó ayer es Emilio Chaifet. Estoy seguro que él no sabe, él no está de acuerdo con todo lo que está pasando. Es decir, para él, es decir, él es un peón muy menor del aparato y él obviamente echa a andar lo que le piden. Sin lugar a dudas, lo primero que entra en juego en esta historia es su cabeza. Lo más fácil es que lo echen a él y es lo más previsible. Entonces yo estoy convencido de que él se lo van a echar. Si van a meter a un yerno de la Gordillo, a un hijo de Chaifet, eso está más difícil. Eso está más difícil. Sí, pero es decir, ahora sí que yo hasta no ver, no creer. Esto no está tan fácil. Ahora, lo otro es en lo que hay que tener cuidado. Hay que ver quién está operando. Es decir, yo estoy convencido de que detrás de los grupos radicales, pues, de lo que pasó ayer, pues están posiciones políticas radicalizadas, muy auténticas y tal, pero también hay provocadores. Y eso hay que tomar nota, ¿no? Ah, claro. Y Televisa, es que son increíbles. Ahora, ojo, hay que tener mucho cuidado en lo siguiente. Lo más fácil con los movimientos radicales es radicalizarlos aún más. El descontento, aquí está, hay razones para el descontento, están muy claras, pero nosotros nos tenemos que mantener en un universo de total racionalidad. Tenemos que analizar bien y no nos tenemos que dejar llevar por la rabia. No, ojo, hay que guardar la indignación, hay que mantener la indignación, pero que no nos gane el coraje. En el momento en el que se nos pone, en el que se nos nubla la vista, ahí ya valimos gorro y ya ganaron ellos, ¿eh? Exacto. Mientras les recordamos nuevamente que mañana no nos fallen para el grito de todos. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Castillo Sánchez y vengo del Comité Territorial Bellavista de Álvaro Obregón. Y la pregunta para el señor Rafael es, el petróleo es muy importante para nuestro país. Tenemos que defenderlo con una resistencia civil pacífica, pero ¿hasta qué nivel, hasta qué grado? Pacífico, pero con determinación, ¿hasta qué punto? Y la otra pregunta sería, si los Estados Unidos establecen sus plataformas en el Golfo de México, yo tengo entendido que también el ejército y la armada norteamericana pues van a querer patrullar sus intereses. ¿Hasta qué punto nuestro ejército mexicano permitiría eso? Porque eso ya sería una invasión abierta. Sí, pásale. ¿Todas juntas o...? Todas juntas y luego... Buenos días, muchas gracias.
señor, lo que quiere decir señor, ¿sí? El mejor caricaturista de México, no question, así de sencillo, ¿sí? Déjalo aquí en Chayotitlán, pero el mejor de México. Señor Barajas, Fisgón, sí, sabemos que se llama el Fisgón, pero por algo anda husmeando por ahí. Pero el caso es de que ojalá nos pudieras dar más datos. Mira, yo vi la exposición, cuando va Virregaray al Congreso, al Cámara de Diputados y la María Luisa Alcalde, lo pone como chancla, ¿no? Y le pone todos sus parentescos, desde que viene de ASPE, ¿sí? Que ASPE lo trae, que estudia en el ITAM, después lo mandan becado, ya sabemos la frase aquella del secretario de Estado, que manden a sus hijos aquí a nuestras universidades, que esos van a ser más fuertes que nosotros y van a hacer lo que nosotros querramos. Y ahí están los ejemplos, ¿no? Están los ejemplos de Yale, están los ejemplos de Harvard, o Harvard, ¿sí? Y por el otro lado, aquella relación de Pemex Internacional, donde en una pequeña muestra, porque tú lo haces muy bien hasta en caricaturas y todo esto, ¿no? Porque es complicado, o sea, Pemex Internacional, en una muestrita que le tomó por ahí la ASF, salen 39 holdings, donde hay 520,000 millones de pesos y nos salen con la jalada de que no hay dinero, pero además se someten a tribunales internacionales, ya sea en esto, ¿sí? Donde ni modo que el Congreso no supiera. El Congreso, tengo la seguridad, lo hemos dicho aquí, no nos representan, simple y sencillamente no nos representan. No quieran tomarnos como que estamos contra las instituciones, no señor, estamos contra la institución que no nos representa. Ejemplo, el Congreso, Cámara de Diputados, Senadores, del Ejecutivo, ya ni hablamos, pero la Suprema Corte de Justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, que nos dieras un poquito más, ¿no? Y otra cosa, nada más para terminar, les acabo de pasar por ahí la reforma hacendaria, gatopardismo fiscal, ¿sí? De Alejandro Nadal. La lean, la estudien antes y la repartan entre los compañeros para que se haga el efecto multiplicador mental, porque si se queda nada más en nosotros, pues vale gorro, ¿no? Por favor, gracias. Sí, bueno. Bueno, pues muchas gracias. Justamente el proceso de vertir todas las reformas estructurales de a montón es lo que hace que la gente toque final y se ponga las pilas, pero desafortunadamente es en forma agresiva y no inteligente. Yo pienso que entre las cosas que dijo Peña hay que tomarle la palabra en algunas. Él dice que asume el costo político de las reformas. Y nosotros nos quedamos, pues sí, ¿y qué? Bueno, pues el costo político es que le cueste la presidencia, que renuncie por inepto. Ese es el costo político que interpretamos los que no nos sentimos representados. Y por lo menos hay que decirlo, no quedarse callado. La otra cuestión, también un poco viendo la cuestión de los maestros, que su reforma educativa realmente es una reforma laboral y que se ampara a la ley laboral que a todos nos ha metido en crisis, y al país mismo. Las evaluaciones internacionales señalan que en vez de haber ampliado el número de empleos formales, ha bajado. Y entonces ahora sí está viendo la gran cuestión que desde hace mucho tiempo con la globalización se decía, se está acabando la fuente del sistema, porque la fuente de riqueza y de movimiento del dinero, pues es la fuerza de trabajo, y si esta la vamos limitando, pues se va a acabar y ya estamos abajo
ya en crisis. Aparentemente dice que no. Pero para esto nos tiene la sorpresa de hacer que todos los compañeros que de alguna manera han perdido su empleo y se van al empleo informal, el de los tianguis, que son los más característicos, les está proponiendo que se hagan contribuyentes para poder recuperar el dinero que no vamos a tener. Perfecto, pero a los empresarios los dispensan de pagar impuestos porque generan empleos, y con el esfuerzo que hace cada uno de los mexicanos que están en el empleo informal, que se está autoformando un empleo, tiene que pagar impuestos. Yo creo que eso hay que denunciarlo dentro de los argumentos, porque nos ponemos de acuerdo, pero también que paguen de las riquezas que nos extraen los empresarios. Y en el caso del petróleo, cuando se señala esta propuesta de, bueno, todo lo agarran para el gasto corriente, ahora está descubriendo el hilo negro este señor, diciendo, Videgaray, que ahora el cambio va a ser que el petróleo se quede con una parte para poder reinvertir, pero la renta petrolera que va a quedar líquida para poder ayudar al bienestar de los mexicanos, la va a compartir con los extranjeros, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Bueno, para eso no necesita privatizarlo. Para eso ya lo están haciendo, y ya es añeja la estrategia de irnos poniendo día a día lo que va a venir, y se esperan en un momento crítico para hacer la legalización, la legitimación. Y nosotros tenemos que reconocer que se nos va el futuro del país. Y eso que señalaba el compañero preguntando, ¿y qué va a pasar? Pues es que se ahonda la pérdida de soberanía nuestra. Y a palo dado ni Dios lo quita, porque ¿cómo vamos a recuperar nuevamente la soberanía a los 100, 200 años de las luchas que nos han permitido estar en estas condiciones? Entonces yo pediría que de alguna manera, en forma, bueno, de caricatura, o que empecemos a promover, muy bien, el costo político es la presidencia y échate eso. ¿Estás de acuerdo? Pues entonces nosotros estamos de acuerdo a seguir la lucha para tener un verdadero líder con voluntad política, que salve el país. Gracias. Miren, muy buena participación, pero les voy a pedir por favor que sinteticen un poquito porque son muchos los que van a participar, entonces para que todos tengan el tiempo suficiente para participar, ¿sí? No les hemos querido contar el tiempo, otra vez vamos a volver a medírselos con 3 minutos, ¿les parece? Para que todos participen bien. No, sí, porque todos van a participar, todos tienen que participar. 3 minutos. Compañera, usted mídame el tiempo, sí, por favorcito. Buenas tardes. Yo quiero que usted me aclarara, porque me dicen que estoy equivocada y yo no siento que Cuauhtémoc Cárdenas haya tenido la presencia para apoyar el movimiento que estamos llevando a cabo. Entonces, ¿y él por ser hijo de quién es? Entonces, si es el líder moral, que no se vaya a ser líder inmoral. Perdón, pero eso es mi... Gracias. Gracias, Rafa, por asistir y buenas tardes. Está claro que en el debate los tenemos derrotados. En el debate en el que ellos se presenten están derrotados en cuanto a la reforma petrolera, energética. Están derrotados, por eso rehúyen debatir. Por eso los retamos a través de las redes sociales a que asistan a estos foros públicos y no aceptan. Y no lo van a aceptar y lo van a rehuir. Ese ya no es el punto, Rafa. El punto es la información que ya nosotros tenemos, llevarla a nuestro entorno social. Ese es el punto, el paso siguiente.
A ese respecto, me gustaría un comentario de tu parte, llevar toda esta información que Rafa y que infinidad de caricaturistas, escritores, artistas nos han hecho llegar. Aquí lo hemos sabido. Entonces, llevar la información. Lo otro, debemos poner mucha atención, Rafa lo señala, por eso Andrés Manuel dijo en el discurso del domingo, cuidado con los provocadores. No queremos aquí a nadie embosado, damos la cara. Eso es un punto muy importante. Los que de alguna manera, como Rafa dijo, nos acercamos a las redes sociales, estamos viendo desde hace tiempo cómo llevan a sus grupos de civiles, de militares o de infiltrados a las manifestaciones. Debemos de tener mucho cuidado, nos conocemos y organizarnos. Aquí la palabra clave es organización. Nosotros como el Buzón Ciudadano, en la siguiente marcha, vamos a implementar alguna medida para que todos nosotros nos protejamos y nos sintamos protegidos por el grupo, porque es lo que debemos hacer. Ya les estaremos informando al respecto. Del 70 al 85% de la población en las encuestas que han pasado está en contra de la reforma energética. Transformar ese descontento, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahí nos tenemos que basar a la dirigencia y tenemos que someternos a lo que en la dirigencia nos están diciendo, porque hay cantidad de gente que nos está acusando de tibios. Aviéntense, órale, los queremos aquí. Ayer mismo, ¿cuánta gente, Rafa, instigaba a través de las redes sociales? Órale, vámonos al Zócalo. ¿Qué pasó? Pues si no ves las fotos de 5,000 policías federales. O sea, pero había gente que instigaba a que nos fuéramos para allá. Nosotros debemos tener mucho cuidado a ese respecto. Y lo que hizo Rafa fue muy importante. Nada más respecto a lo que acabo de informar, un comentario, Rafa, y sería todo. Muchas gracias. En el mismo sentido, más que una pregunta, una petición a compañero Fisgón. Estamos efectivamente en coyunturas que se van a suceder continuamente. Y nada como una personalidad, y lo tendrá que aceptar él, aunque no le guste, nada como una personalidad para que nos explique, nos guíe y en este caso nos calme. Como un compañero preguntaba, ¿hasta dónde podemos llegar? Pues, compañero, hasta donde se puede hablar. Lo que no se puede hablar, vaya, yo no voy a cantar, me voy a poner una bomba en la panza como hacen los palestinos para irme a estrellar contra la policía. Eso no se dice, compañero. Se hace en todo caso, pero nunca se dice. Entonces, nuestra actitud es hasta donde se puede hablar. Somos una lucha pacífica. Todo lo que es pacífico lo ve la gente, lo hablamos nosotros. Y cómo nos lo explican los compañeros que vienen. López Obrador dijo también, y ahí sí le pediría unas palabras al respecto. Nosotros apoyamos a los maestros, pero no vamos a donde no nos llaman. Eso lo dijo en el mitin. Y no sé si todos lo escucharon, pero en la radio, uno de los dirigentes de la CENTE dijo, ya nos vamos, los que estén aquí y se queden no son de la CENTE. Fíjense, yo creo que esto también, pues si merece un comentario de carta del compañero, se lo vamos a agradecer. Muchas gracias. Voy a tratar de responder brevemente. Las preguntas en realidad son pocas
Las preguntas son muy contadas. Estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que se ha dicho aquí. Creo yo que, sin embargo, que un compañero preguntaba, ¿la lucha pacífica hasta dónde? Pues yo creo que tenemos que mantenerla pacífica hasta el límite. Y hay que mantenerla pacífica, es decir, lo más que podamos. Y ahorita está claro que tiene que ser una lucha pacífica. Creo que, sin lugar a dudas, si Estados Unidos, si las reservas petroleras pasan a ser parte de las reservas de las multinacionales, pues van a patrullar el ejército gringo las va a mantener. Es una lógica que siempre han tenido los Estados Unidos. Cuando vienen a la intervención de Veracruz en 1914, vienen a defender los intereses de sus petroleras, a eso vienen, pues por eso intervinieron en Veracruz. ¿Por qué va a ser ahora distinto? Pues no hay razón. Hay que esperar que eso, tenemos que prever que eso se va a dar, y el ejército mexicano no va a poder hacer nada contra todo esto. Luego, que si el Congreso sabía del grupo PMI, de la división, de eso no estoy tan seguro. Yo estoy seguro de que es esta cosa que hicieron de diversificar PMs, etcétera, fue una estrategia muy planeada justamente para eludir la fiscalización en México, incluida la fiscalización del Congreso. Luego, también es cierto que a mí el Congreso tampoco me representa. Sí me gusta que haya voces independientes en el Congreso, y por supuesto me gusta que la señorita alcalde le haya hecho todo lo que le dijo a Videgaray. Tiene toda la razón, hizo muy bien. Luego, acerca de que hay que pedirle a Peña que el costo político de las reformas es la presidencia, yo estoy de acuerdo también. Solo que les quiero decir una cosa: Peña es sacrificable, ¿eh? En una de esas sí nos lo entregan, pero ahí nos acaba el problema. El problema es mucho más fuerte que todo eso. El problema tiene que ver con cómo han ido depredando a la nación y cómo la van a seguir saqueando. Todo eso lo tenemos que trabajar. Luego, acerca de Cuauhtémoc, bueno, Cuauhtémoc va por su lado, sí, pero también creo que ha planteado cosas que son correctas. Sí hay, creo yo, que pedir un referéndum en relación a la ley, porque eso les mete un cohete a las multinacionales. Si ellos invierten y saben que eso se puede revertir, pues eso va a ahuyentar la inversión. Esas cosas hay que apoyarlas. Y yo espero que podamos converger pronto, porque la verdad es que no está bien. Es decir, es mejor que marchemos todos juntos en esta historia, ¿no? Y tenemos que ser una gran fuerza nacional en contra de eso. Y si en esta fuerza incluso se suman el PAN y los chuchos, que se sumen. Hay que defender el petróleo como sea. Luego, pues sí, hay que difundir la información. Es lo que estamos haciendo, y es lo que están haciendo ustedes también. Y lo que decía el último compañero, pues efectivamente, organización, información, esa es nuestra fuerza. De entrada, está muy bien que podamos ganar todos los debates, pero no solamente va a haber que ganar los debates, también tenemos que ganar la calle. Bueno, pues muchas gracias. Yo sí recuerdo 70 años de amargura. Yo sí recuerdo tu partido y a su casi dictadura. Jamás olvido la represión a nombre de la paz, tampoco aquel octubre ni el asesino Díaz Ordaz. Yo sí recuerdo la guerra sucia que sigue vigente, desapareciendo a todo el que pensara diferente. Me acuerdo de Salinas y la devaluación. Yo sí recuerdo su sexenio por imposición. Echar a andar todo lo que hemos aprendido y hacer cada vez análisis más finos y más precisos. Sobre todo porque en estos momentos de crisis las coyunturas cambian, pero rapidísimo. Entonces lo que tenemos hoy, el análisis que podamos hacer hoy, pasado mañana ya no sirve. Entonces tenemos que entender muy bien qué es lo que está pasando y qué es lo que se está jugando. En primer lugar, quiero decirles, todos ustedes supongo que ya tienen una idea muy clara de lo que es la historia del petróleo, la importancia de la defensa del petróleo, etcétera. Y quiero decirles, ustedes ya saben que la reforma de Peña Nieto, contrariamente a lo que nos han dicho, pues es una reforma muy de fondo, porque las noticias nos dicen que es una reforma light y que es una reforma muy alivianada y que no se privatiza, etcétera. Pues nosotros
con una simple revisión nos damos cuenta de que sí se privatiza. Y este es un debate que yo creo que ellos ya tienen perdido, porque ellos están planteando desde ya en sus anuncios, te dicen no a la privatización, sí a la reforma de Peña Nieto. Eso quiere decir que ya perdieron el debate de la privatización, ya saben que la privatización no es contratos privados. Ahora, hay una cosa que plantean que es curiosa. Hoy la Constitución establece que el petróleo y los energéticos son una actividad estratégica para el país. Y bueno, el término estratégico, estrategia, es un término que se utiliza mucho en términos militares. Lo que es estratégico es aquello que realmente necesitas, que te es vital, aquello que no puedes soltar, aquello que es fundamental para tu vida, para tu supervivencia, para tu triunfo, etc. Entonces, las cosas estratégicas no se sueltan. Imagínense ustedes que en la batalla del 5 de mayo, el general Zaragoza se hubiera puesto a negociar el fuerte de Loreto con los franceses. Pues si los negocia y si lo entrega, pues pierde la batalla. Es decir, eso es lo que significa, así de importantes las posiciones estratégicas. Ahora, el petróleo, la pregunta es, ¿el petróleo es realmente estratégico para la economía mexicana? Pues sí que lo es, porque es la economía, es la columna vertebral de la economía. El petróleo es la base de la economía mexicana. Entre el 35 y el 45, así entre el 35 y el 45% de todo. Estoy muy bien. Bueno, buenas tardes, que me da como siempre muchísimo gusto venir aquí al Buzón. Les quiero comentar varias cosas, les voy a hablar de la reforma energética y también vamos a hablar un poco de la coyuntura, de lo que está pasando, de lo que pasó ayer. Por supuesto que todo está vinculado. Estamos viviendo un momento muy peculiar. Y esto es lo que lo que se conoce como un momento de crisis. Se están empezando a juntar todas las contradicciones, todo se está empezando a complicar y son momentos muy difíciles, son momentos muy volátiles, son momentos en los que tenemos que hacer muy buen análisis y es para estos momentos para los que nos sirve todo lo que hemos aprendido en estos círculos de reflexión y análisis. Tenemos que justamente, es importante porque en México hay uranio, entonces si permitimos que vengan a explotar el uranio, lo más probable es que quien saque el uranio sean empresas norteamericanas y nada nos garantiza que no se use ese uranio para hacer bombas atómicas y todo ese tipo de cosas que son inaceptables. Pero también la reforma energética se plantea autorizar los contratos a la energía eléctrica y aquí lo que están haciendo es una cosa muy sencilla. Miren, estos señores, como bien lo sabemos, han ido avanzando de manera muy mañosa. Hay un montón de cosas que están prohibidas por ley. Entonces estos encuentran la forma de darle la vuelta, hacen un montón de cosas ilegales y después las legalizan. Eso hicieron con la luz. Han dado un montón de contratos fuera de la Constitución que contradicen lo que dice la Constitución hoy en día a empresas eléctricas para que puedan explotar la luz en México. Entonces han dado un montón de contratos, tal. Y hoy en día una parte muy importante de la energía eléctrica del país la generan empresas particulares. Eso hoy es ilegal. Lo que quieren hacer es legalizarlo con la reforma energética de Peña Nieto. Entonces, eso quieren hacer con la energía eléctrica, eso quieren hacer con el petróleo. Legalizarlos es aceptada por la gente. Entonces, lo único que tenemos que probar ahora es que esa reforma sí privatiza. Y pues la verdad es que es muy claro que sí privatiza. Vamos a ver en qué consiste esa reforma. Primero, la reforma de Peña Nieto cambia la Constitución mexicana. Y cambia la Constitución mexicana en artículos muy precisos. En el artículo 27, en el artículo 28,
Y vamos a ver qué dicen esos artículos hoy y vamos a ver qué es lo que plantea Peña Nieto. La Constitución establece que el petróleo el petróleo y los hidrocarburos, hidrógenos sólidos, líquidos o gaseosos son propiedad de la nación. La reforma de Peña Nieto pretende que el petróleo puedan ser explotados por particulares. Eso ya es una privatización. La Constitución hoy prohíbe que se celebren contratos con particulares para explotar el petróleo. La reforma de Peña Nieto lo que hace es que los legaliza. Eso ya es una privatización. La reforma, además, no solamente afecta o ataca lo que es el petróleo, también toca lo que es la luz y lo que es la energía atómica. Lo de la energía atómica es muy importante, no porque en México la energía atómica sea muy importante, pero